tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Con el Hilo de Ariadna. Este programa que, como decimos siempre, dedicamos a buscar caminos para no perdernos en ese inmenso laberinto que es la mitología. Antes de comenzar, queremos pedir disculpas por la demora en la emisión de este programa, pero bueno, como sabrán, tanto Sebastián como yo nos dedicamos a la docencia y hemos vuelto a la presencialidad, aquí en Buenos Aires por lo menos, y se nos ha complicado un poco la grabación individual. Tenemos muchísimos programas de la última página ya producidos, ya grabados, pero bueno, saben que no es tan fácil la ausencia del ínclito, ¿no? Debería estar aquí al lado mío y yo al lado de él, y es más dinámico cuando estamos juntos. Pero bueno, pronto habrá más contenido de Con el Hilo con ambos juntos. Así que bueno, hoy me toca continuar. Insisto, disculpas por no haber podido subir el programa ayer jueves. Esto está saliendo un viernes, ¿sí? Solemos subir los programas de Con el Hilo los jueves, así que aquí estamos. Vamos a tratar de, en esta media hora que tenemos, seguir transitando algunos temas, algunas formas que adquiere la mitología, algunas derivaciones que adquiere la mitología. Y en el día de hoy, siguiendo un poco la tónica de temas que hemos estado tratando, tanto Sebastián como quien les habla en los últimos programas de Con el Hilo, me gustaría pensar con ustedes, digamos, hacer algún tipo de observación, algún tipo de análisis, si es posible, a partir de... Disculpen que no use los anteojos todo el tiempo, pero observarán que tenemos el faro de luz que nos ilumina, se refleja aquí, así que voy a sacar y ponerme los anteojos a cada rato. Me interesa que pensemos en el programa de hoy en torno de una figura mítica. No vamos a hablar ni de un dios, ni de un héroe o heroína, sino de una figura real, ¿sí? Que forma parte de todo lo que gira en torno de las cosmovisiones míticas de distintas culturas. Hoy vamos a hablar del chamanismo, de los chamanes, tanto masculinos como femeninos. Hace poco habíamos dedicado un programa a Odín y al Other, ¿no? ¿Se acuerdan? Si quieren pueden ir a verlo. Acerca de la visión, ¿no? El problema de la visión, del vidente en la mitología, sobre todo en la mitología nórdica, en la mitología celta, los druidas, por ejemplo, como sacerdotes, etc. Pero de alguna manera quedó picando allí de soslayo ampliar este tema, y me gustaría ampliarlo con un comentario, un análisis en torno de la figura chamánica. Y vamos a tomar un ejemplo, por supuesto, de la mitología nórdica, que es mi querida mitología más cercana, junto con la celta, la guaranítica también. Vamos a hablar un poquito de esa conjunción. Prometo no hacer ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, de análisis discutible, ¿no? Porque ya me han retado en los comentarios en torno de que he quizás forzado tal vez algún tipo de relación entre la mitología nórdica y la mitología guaranítica que no ha sido muy bien recibida. Vamos a aclarar que, bueno, son hipótesis, ¿no? Uno no pretende afirmarse como verdad absoluta en ese sentido. Pero bueno, volvamos al tema que nos convoca hoy. El problema del chamanismo, o de los chamanes, comporta uno de los más grandes elementos compartidos por muchas cosmovisiones míticas, desde la más profunda lejanía de Asia Menor, Asia Central, llegando a Mitteleuropa, llegando al oeste de Europa y fundamentalmente a América, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. La América toda cosmovisión mítica americana, toda cosmovisión mítica mitteleuropea, asiática sobre todo, en algún momento de su desarrollo se detiene a pensar o a crear o a poner de manifiesto la presencia de estos individuos, de estos personajes, de estas figuras que no son sacerdotales, atenti con eso, pero sí pueden oficiar ciertos rituales, que no son médicos, pero sí pueden ejercer algún tipo de medicina, que no tienen poderes, no tienen facultades sobrenaturales, pero sí pueden, mediante algún tipo de trance y mediante algún tipo de ingesta de algún alucinógeno, llegar a un estado de éxtasis. La figura del chamán, que originalmente se puede remontar a los coriacs o a los coriacos, cerca de Siberia, cerca de Asia Central. Por eso decía, vienen desde Asia, avanzan hacia la Mitteleuropa, Siberia, los mongoles, etc. Los coriacs, la civilización coriaca,
Se podría traducir como el que sabe. Shaman es el que sabe, el que está en éxtasis. Shaman es la figura dentro de un orden social y cultural, de una determinada cosmovisión, es una figura que oficia de elemento de tránsito entre la profanidad cotidiana del mundo conocido y la sacralidad divina del mundo justamente fuera de los parámetros racionales. Recuerden ustedes que uno de los autores que tomamos como eje en nuestro programa es Mircea Eliade. Y vamos a citar hasta el cansancio su texto Lo sagrado y lo profano, ¿no? Recuerden que a partir de su hipótesis, que de alguna manera es una respuesta, entre comillas, a lo planteado por Rudolf Otto en Lo santo o lo sagrado de Heilige, Mircea Eliade plantea allí que hay una instauración en el mundo conocido, en el mundo mítico, en hilo tempore, en el tiempo antes del tiempo, hay una instauración de un elemento que viene a sacralizar el mundo, ¿no? Ese elemento habitualmente se denomina axis mundi, ¿no? El eje vertical, una montaña, un túmulo, etc. Y que de algún modo conecta el mundo celeste de los dioses, de la divinidad, el mundo terrenal y el mundo subterráneo. Ahora bien, lo que nos vamos a empezar a plantear aquí con la figura del chamán, sea cual fuere la tradición mítica que elijamos, es que efectivamente el chamán es aquel que es capaz de, ¿cómo decirlo?, configurarse, ¿sí?, configurarse como elemento de transición, como elemento de pasaje entre un mundo natural, que figura como plano de la revelación e integración, con lo suprarracional trascendente. Toda la cosmovisión mítica o toda cosmovisión mítica, desde lo que nosotros hemos trabajado ya hace largo rato con Cuando los dioses, con este programa, con nuestros programas en la última página, toda cosmovisión mítica parte de un origen común. Lo visible del mundo, esto que llamamos mundo, en realidad está dominado por leyes suprarracionales que no podemos comprender y que de alguna manera el intento por traducir y por comprender esa suprarracionalidad trascendente se traduce en mito. Como dice el querido Sebastián, la búsqueda del ser, la pregunta por el ser, por el qué es, casi una pregunta ontológica, ¿qué es el ser? Dice Sebastián, la pregunta por el ser deviene mito. ¿Qué quiere decir esto? El mito es una aproximación a querer traducir metafórica y metonímicamente aquello que es inextricable. Eso es lo que opera dentro de los parámetros del mito, de la mitología en general, pero, como decíamos, el chamán viene a configurarse justamente como una figura, valga la redundancia, configurarse como figura, viene a manifestarse como aquel o aquella, porque hay tradiciones míticas en las que hay chamanes femeninas, ¿sí?, figuras femeninas, la volva, por ejemplo, en la mitología nórdica, la sibila de Cumas, entre otras, en la mitología griega, por ejemplo, las ciertas adivinas en las tradiciones más de la Mitteleuropa, ¿no?, la gitanía, la gitanidad y todos esos elementos. Digo, el chamán viene a representarte, o lo chamánico, o lo chamánico, viene a representarse como esa suerte de puerta de entrada y de salida y de diálogo y de catalizador entre aquello que es desconocido, trascendente, inextricable, y este mundo, ¿sí? Como para empezar a definir. Voy a citar, permiso, un bellísimo ensayo de María Teresa Sánchez Carmona de la Universidad de Sevilla, que se consigue fácilmente en internet. Se llama La huella del chamán, mitos y rituales de una espiritualidad ancestral. Voy a dejar el enlace en la caja de descripción para que puedan acceder a la página y descargar el archivo, ¿sí? Es de la Universidad de Sevilla en España. Dice María Teresa Sánchez Carmona que el chamanismo forma parte de una espiritualidad ancestral. Digo, el chamanismo es un complejo sistema de creencias basado en la certeza
de que hay asistentes espirituales en el panteón chamánico. La memoria de ciertos textos, sermones, canciones de chamanes, mitos y leyendas, reglas para actividades, rituales, sacrificios, las técnicas del éxtasis y objetos e instrumentos usados por los chamanes, O sea, todo esto configura, ¿no?, un ideario, un imaginario en torno de la figura del chamán, en tanto lo entendamos como elemento catalizador de una espiritualidad ancestral. Dicho en términos más simples y más llanos, el chamán es el medium. El chamán es el instrumento humano por medio del cual se puede llegar, con cierto grado de iniciación, a la manifestación de aquello que es sagrado, y que en ocasiones ni el propio chamán comprende plenamente, porque está en estado de trance, está en un estado de éxtasis. Podríamos hipotetizar, si quieren, que esta figura del chamán responde en todo caso a la necesidad de no entregarse plenamente a esa sacralidad inacible, incomprensible e inextricable que opera en el mundo mítico. Y es en todo caso la necesidad de humanizar, de tener un ancla, un punto de referencia humano dentro de aquello que es imposible de comprender desde la sola humanidad. ¿Me explico? Es decir, imagínense que una sociedad hiperavanzada, racional, científica, no necesita del chamán porque está todo resuelto. En cambio, las sociedades primitivas, y me permito decir más que primitivas, las sociedades arcaicas, y acá quiero detenerme, digo, arcaios es lo originario, que no lo rústico y primitivo. Por eso me corrijo con la palabra primitivo, ¿no?, como si fuera básico y salvaje o bárbaro. No, arcaico en el sentido originario, del hilo tempore. Esas sociedades arcaicas estaban fuertemente ligadas con la presencia de estas manifestaciones suprarracionales y tenían que canalizar eso en algo que pudieran manejar, en algo o en alguien que pudiera significar un elemento conductor, ¿sí?, como el cobre o como los metales que conducen electricidad, por ejemplo. Bueno, esta figura iniciada con cierto grado de percepción sensorial mucho más elaborada, percepción espiritual mucho más elaborada, esta figura que se denomina chamán, viene a significar esto, ¿no? La necesidad de poner una figura o de crear una figura que ordene también las prácticas rituales, de modo tal que podamos entender mejor o, me permito afirmar esta hipótesis, no estar 100% expuestos a esas verdades que solamente unos pocos pueden ver y transmitir. La verdad no se oculta porque sí. La verdad mítica, la verdad trascendente, ¿no?, la verdad sagrada, no se oculta porque sí. Se oculta porque no estamos plenamente listos. Es un misterio, ¿no? No estamos plenamente listos. Lo hemos dicho muchas veces en la última página. No estamos plenamente listos para recibir ese grado de revelación. Entonces, ¿qué buscamos? Un catalizador, el chamán. En un libro muy bello y muy interesante, el querido Mircea Eliade, el libro se llama El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, afirma lo siguiente. El chamán, el término chamán, hombre médico, hechicero o mago, designa a determinados individuos dotados de un prestigio mágico religioso y reconocidos en toda sociedad primitiva arcaica. ¿Sí? El chamán, dice Eliade, es el especialista del alma y sus interacciones con lo divino. Es el que sabe, el que está excitado, en alusión a una sabiduría y sensibilidad que hacen de él un mediador natural entre personas y espíritus. Y acá es donde tenemos que pensar en una mirada más bien arquetípica de lo que es el chamanismo. No es que el chamanismo puede definirse por X cantidad de características solamente. No hay un chamanismo mejor que otro. No hay una cultura más elaborada que otro. Hay un elemento arquetípico que se comparte, que es el que acabamos de exponer hace unos minutos. Somos capaces de recibir esa verdad trascendente,
eso que se manifiesta espiritualmente, eso que es inextricable, sin ningún tipo de mediación? Vuelvo a la metáfora del cable o a la analogía con el cable y la electricidad, ¿sí? Si yo bajo energía eléctrica a una casa sin ningún tipo de transformador o sin ningún tipo de catalizador, todos los electrodomésticos van a estallar. Porque lo que hace el cable es conducir, canalizar justamente, transformar esa potencia totalmente insostenible, por eso la electricidad tiene tensión, porque es fuerte, transformarlo en algo que podamos comprender y que podamos utilizar de manera medible, de manera, ¿cómo decirlo?, racionada. Lo mismo sucede con la manifestación de lo espiritual sagrado en la mitología, o en cualquier civilización mítico-natural, arcaica. Sabemos que allí hay un saber que no podemos comprender. Entonces necesitamos a alguien que oficie de traductor, de mediador, de medium, valga decirlo. Y es ahí donde es el que sabe y el que está en éxtasis. El chamán, dice Mircea Eliade, es místico, poeta, compone además canciones, tonadas, capaces de hechizar los sentidos e inducir al trance extático a quienes lo escuchan. ¿A qué mito les recuerda esto? Mito griego muy conocido al que le hemos dedicado un programa. Orfeo. Orfeo es un chamán, bueno, habría que pensarlo, no tiene las condiciones por ahí más arquetípicas para ser un chamán, pero sí, los misterios órficos, como lo hemos visto, se constituyen como un espacio de intermedio entre un misterio sagrado y la profanidad del mundo. ¿Cuáles son las funciones del chamán en una sociedad arcaica? Primero y principal, valga el pleonasmo, el chamán es el medicine man, ¿no? El hombre médico, el hombre que puede curar las afecciones del cuerpo y del espíritu. Y además el chamán puede trocarse en psicopompo, el conductor de las almas, el que conduce el espíritu de los muertos hacia su morada final. Es una especie de guía el chamán. Y acá me voy a meter a hacer un pequeño paréntesis. Permiso. No debemos confundir el concepto del chamán de las civilizaciones míticas arcaicas con los chamanes o los autodenominados chamanes espirituales de la hora, con los guías espirituales, con los gurús, con los coaches ontológicos y todas esas imbecilidades que se siguen manifestando en la sociedad en la que vivimos. Eso es otra cosa, eso es una estafa, ¿no? Voy a ir a que me tire las cartas el chamán, voy a ir a que el chamán me lea no sé qué cosa. No, eso lamentablemente forma parte de lo que ya hemos dicho hasta el cansancio en la última página en torno de las falsas trascendencias, los falsos ocultismos. Es una estafa, es un engaño. Los manosantas, los curanderos. Había un programa en los años 90 aquí en Argentina, conducido por Raúl Portal, que desmontaba y desenmascaraba a los curranderos. Currar en Argentina significa estafar. A los manochantas, chanta es un estafador, ¿sí? Es decir, eso forma parte de algo que no tiene asidero en una trascendencia suprarracional, sagrada. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas como suelo hacer. Decíamos entonces que, permiso, que las dos funciones del chamán son las de, o las dos grandes funciones son las de ser el médico, el curandero, y ser también el psicopompo o acompañante de almas de los difuntos. ¿Y cuál es la práctica chamánica por antonomasia? Bueno, y acá nos metemos en un tema realmente interesante y muy importante en un nivel no solo real, sino también simbólico. El chamán es el que puede ejercitar el viaje extático y que se reduce en una cosmología de ascenso, ¿sí?, y vuelo. Ascenso, descenso y vuelo. Por eso muchas de las mitologías más importantes, entre ellas la griega, tiene
una presencia, o hay una presencia muy grande en la observación de las aves. Las aves, lo dice Cirlot en su diccionario, representan el viaje del alma humana, porque el ave se eleva, remonta vuelo hacia el mundo celeste, hacia el cielo. Y el ascenso y descenso, que responde por supuesto al mito, al mitologema fundante del viaje, el viaje del héroe, lo dice Campbell en su hermoso libro El héroe de las mil máscaras. Siempre hay un punto de inicio, hay un descenso y hay un aprendizaje y un ascenso, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces, pero el público se renueva, ¿no? Entonces el chamán es aquel que puede no solamente realizar ese viaje extático de descenso para el ascenso, sino también el que puede volar, ¿no? Simbólica, metafórica y hasta alegóricamente, si quieren. Ya en algunas culturas el chamán está levitando, ¿no? Como que puede levitar, puede suspender su cuerpo en el aire, porque de alguna manera eso implica simbólica o bien alegóricamente una elevación, ¿no? Se dice que los místicos españoles podían llegar a un estado tal de éxtasis que su cuerpo levitaba, ¿no? Vean el éxtasis de Santa Teresa de Jesús, ¿no? La escultura, ¿no? Que no recuerdo ahora en qué catedral está, en qué capilla o en qué iglesia. Leo un poquito más este bellísimo artículo de Sánchez Carmona. El viaje, en torno a lo que decíamos recién, el viaje o vuelo es uno de los rasgos definitorios del chamanismo, atribuido a la sensación que dejan en el cerebro ciertas prácticas o la ingesta de sustancias alucinógenas. En la jerga popular aquí en Argentina se dice que cuando hay cierta persona que está bajo los influjos de alguna sustancia alucinógena, de alguna droga, hace un viaje, ¿no? Se pega un viaje, como se dice vulgarmente, ¿no? Se eleva. Bueno, esto responde a una práctica más vieja que el mundo, ¿no? El consumo de sustancias que se producen de la fermentación de algún grano, de alguna hierba, de algún fruto. Si todas las bebidas alcohólicas, hasta las más nobles, nacieron de un acto de fermentación, ¿no? El vino, el whisky y todas las bebidas que tienen, las bebidas blancas, son bebidas espirituosas. ¿Por qué se llaman espirituosas? Porque elevan el espíritu. ¿Qué quiere decir elevar el espíritu? Dejar la instancia de la percepción racional para estar en un estado de percepción absoluta, de apertura absoluta. Aclaración, esto no es apología al alcoholismo, por favor, ¿no? Es decir, una cosa es un viaje iniciático, extático, y otra cosa es, bueno, la borrachera. Bueno, ya hemos hablado de eso. En ese viaje, dice Sánchez Carmona, los chamanes visitan otras regiones, pues su imaginario distingue 3 zonas en que se parcela y ordena el cosmos: un mundo inferior o submundo, un mundo medio y un terreno, y uno superior o celeste. Cada uno de estos planos se subdivide a su vez en varios niveles transitables, pues no son espacios total y herméticamente cerrados, sino abiertos al contacto entre el hombre y los espíritus que habitan en ellos. Este esquema tripartito justifica la técnica chamánica consista por excelencia en el paso de una región cósmica a otra, de la tierra al cielo o de la tierra a los infiernos, en tanto que el chamán conoce el misterio de la ruptura de los niveles. Esto está citado de Mircea Eliade, Chamanismo y técnicas arcaicas del éxtasis, ¿sí?, que se consigue. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, la figura del chamán no solamente es una figura de existencia real, una figura que forma parte de una organización cultural de determinada civilización, sino que además es a su vez elemento real y elemento de la trascendencia, elemento sobre el cual se puede operar o que puede operar sobre esos misterios que le están vedados al común de los mortales. Bueno, aquí hay una observación, ¿no? ¿Cómo logra el chamán ese ascenso o ese viaje o ese vuelo? Bueno, hay una serie de objetos, una serie de símbolos, objetos simbólicamente construidos. La hoz de los druidas, que corta el muérdago, corta al bies, verticalmente, así de costado.
un báculo, un bastón, un cetro, con algún adorno, un tótem, el eje vertical, el ónfalo, como dirá Mircea Eliade, el ónfalos. Es un elemento vertical que ordena el mundo y sobre el que gira la cosmología. Esto lo dice Mircea Eliade claramente en Lo Sagrado y lo Profano. Recordemos que en la mitología guaranítica, el dios Ñamandú es en sí mismo un eje vertical. Y lo que hacen los chamanes, al querer nombrarlo, digamos, al querer, ¿cómo decirlo?, llegar a su esencia, es cantar al Tatashiná, a la ceniza de la raíz quemada. De algún modo, estamos en presencia de un elemento eminentemente simbólico, de un elemento eminentemente cercano con algo que no podemos comprender si no miramos la primera línea y la segunda línea más profunda. Lo que vemos es un individuo que está fumando una pipa y deja que el humo de la raíz, la pipa se hace de raíz de un árbol, raíz de brezo generalmente, y el humo se eleve hasta el cielo y ahí entiende, hay una lectura y hay un viaje. Eso pasa en la mitología guaranítica. El chamán es el que lee el Tatashiná. Tatashiná en guaraní significa el esqueleto del fuego, es el humo. Dije, qué poético, ¿no? El esqueleto del fuego es el humo. Y ese esqueleto que nace de ese humo parte de la conjunción entre el fuego, justamente, y el árbol. Y el árbol, hecho raíz, es metonimia. La raíz es metonimia del dios. ¿Se va entendiendo? Digo, no hay nada librado al azar, no es un grupo de personajes medio locos que están siempre bajo los influjos de algún alucinógeno y están diciendo o balbuceando cualquier cosa. No, hay una justificación absolutamente simbólica. ¿Cuáles son los oficios del chamán? O sea, ¿a qué se dedica el chamán? Bueno, primero, ser el maestro de los rituales de tránsito y de pasaje, iniciáticos. Segundo, ser los que conduzcan, los psicopompos, los que conduzcan las almas en los ritos funerarios, las almas a su última morada, y los rituales de sanación. Por eso se considera que son médicos. Hay una serie de características que, bueno, pueden ahondar. Cada mitología tiene sus particularidades, sobre todo en torno a la vestimenta, a los rituales, etcétera, etcétera. Pero quiero cerrar con una idea. La música también, ¿no? El canto, el baile, forman parte de un ritual de manifestación de lo sagrado. Teresa Sánchez Carmona cierra su ensayo, su artículo de la siguiente manera. Encontramos en los chamanes el mejor testimonio de un sistema de creencias, tan abarcador y consistente como heterogéneo en tanto son, escogidos por los espíritus y enseñados por ellos. Son escogidos, son elegidos por los espíritus y son enseñados por ellos a entrar en trance y a volar con el alma a otros mundos por el cielo, a gatear por pliegues, por peligrosas grietas hacia el terror de los mundos subterráneos. Son reducidos a esqueletos y luego renacidos. Logran el poder de combatir contra los espíritus y sanar a sus víctimas. Logran matar a sus enemigos y salvar a su pueblo de la enfermedad y del hambre. Los chamanes fueron doctores, sacerdotes, trabajadores sociales y místicos. Es muy interesante la idea de revitalizar la figura del chamán en la mitología, porque es la suma total de muchos elementos que hemos visto, ¿no?, que hemos dialogado, pero sobre todo es la suma de todas las manifestaciones de lo sagrado en una persona, en un ser humano. El chamán es un ser humano, es un elegido. El chamán es el que puede ver, que puede comprender y que puede hacerle comprender al otro sin necesidad de reventarlo con la verdad revelada. ¿Sí? Esa es una cosa
un factor muy interesante de la mitología y de la tradición y de cualquier forma de creencia trascendente, llámese religión, llámese fe o como deseen llamarlo. Es parte de la naturaleza humana. El terror subterráneo, el terror a lo desconocido, es porque sabemos que hay algo allí, afuera, en los lindes, en los limes del bosque, que no vamos a poder comprender. Por eso necesitamos quienes se pongan en la piel de otro, quienes puedan entrar a mostrarnos cuál es ese camino. Esos son los chamanes. Quienes tengan Cuando los dioses habitaban la tierra pueden leer la página 196. Hay un capítulo, un apartado dedicado a los Berserker, la furia del guerrero, que es donde se configura el chamán como guerrero, ¿no? Los Berserkers son los guerreros chamanes que peleaban frente en los combates de los vikingos y que entraban en furor, disfrazados de lobo o disfrazados de oso, porque ese es otro elemento, ojo, no lo dijimos. El chamán es el que puede ser o formar parte no solo del mundo de la humanidad, de la condición humana, sino también del mundo natural animal. Los druidas entienden el lenguaje de los árboles, los berserkers entienden el lenguaje furioso, el furor de los animales salvajes. Los chamanes guaraníticos entienden lo que voy a hacer ahora. El esqueleto del fuego, el Tatashina. Allí habitan los dioses, allí habitan la divinidad y nosotros habitamos en este mundo, que es un poco menos duro cuando nos empezamos a cuestionar sus límites y encontramos las respuestas en la mitología. Seguimos leyendo, seguimos pensando, agradecemos que estén allí. Y bueno, como dice Sebastián, yo no puedo decir su frase, pero les agradezco por estar allí y nos estamos viendo el próximo lunes en la última página y Dios mediante el jueves que viene en una nueva emisión de Con el hilo de Ariadna para no perdernos en este inmenso laberinto. Gracias.